Historia. Ñukanchi kawsaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. Bienvenidos amigos, ya estamos con ustedes Marta Santillán y Sandra Martínez para avanzar en el aprendizaje del quichua, runa shimi o lenguaje humano. En la clase anterior aprendimos a despedirnos. ¿Lo recordamos? Kayakaman Sandra. Kayakaman Marta. Kayakaman Sandra. Kayakaman Marta. Ahora con la traducción. Kayakaman Sandra. Kayakaman Marta. Kayakaman Sandra. Kayakaman Marta. Aprendamos. Kausanguichu Marta. Alilla kausajuni Sandrita kikinga. Hayiyami Kani. Dar los buenos días no solamente es una muestra de cortesía, tiene una carga afectiva especial y nos acerca a las personas a las que ofrecemos el saludo. Los buenos días nos pueden abrir muchas puertas para empezar la jornada. Alipunya es la traducción literal y se usa para decir buenos días. ¿En qué regiones del país? ¿En todas? A nivel de la Sierra Centro mucho más. ¿Y cómo contestamos este saludo, Marta? Alipunya es la respuesta también. Excelente, ya sabemos cómo saludar y cómo contestar. Pasemos a la práctica. Alipunya Sandra. Buenos días, Sandra. Alipunya, Marta. Buenos días, Marta. Alipunya Sandra. Buenos días, Sandra. Alipunya, Marta. Buenos días, Marta. Alipunya Sandra. Buenos días, Sandra. Alipunya, Marta. Buenos días, Marta. Diálogo. Ya sabemos dar los buenos días. Procedamos. Alipunya Sandra. Alipunya, Marta. Alipunya Sandra. Alipunya, Marta. Alipunya Sandra. Alipunya, Marta. En la próxima lección. Para saludar en la tarde se utilizan otras palabras. Le contaremos en nuestra próxima clase. Kayakaman, Marta. Kayakaman Sandrita. Gracias por su sintonía, amigos. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun.